nuestro sentido del yo está anclado en una ilusión poderosa y omnipresente. Es la sensación de que somos los autores conscientes de nuestros pensamientos, intenciones y acciones. Creemos que llevamos el timón. Tú decidiste leer esta frase. Elegiste qué desayunar esta mañana. Decidirás qué hacer después. Esta sensación de libre albedrío es tan fundamental para nuestra experiencia humana que cuestionarla parece absurdo, incluso amenazante. Parece evidente por sí misma. Sin embargo, si examinamos nuestra mente con más detalle, apoyados por décadas de investigación neurocientífica, el panorama se vuelve mucho más complicado e inquietante. La sensación de elegir es, en sí misma, otro evento neurológico, surgido de un vasto y oscuro océano de causas previas, de las que apenas somos conscientes. Piensa en una elección cotidiana y sencilla. Estás frente a una máquina de café, decidiendo entre un espresso y un latte. La decisión parece enteramente tuya. Pero, ¿qué fuerzas están realmente en juego? La elección es producto de tus predisposiciones genéticas, tus experiencias pasadas con la cafeína, el estado actual de tu nivel de azúcar en sangre, la publicidad a la que has estado expuesto, una conversación olvidada de la semana pasada, y el sutil disparo de redes neuronales específicas, condicionadas a lo largo de toda una vida. No elegiste tus genes. No elegiste tu crianza. No orquestaste el estado bioquímico preciso de tu cerebro en el momento de decidir. El pensamiento voy a tomar un espresso simplemente aparece, como de la nada, presentado a tu conciencia como un producto terminado. Esto no significa que nuestra vida esté gobernada por un determinismo simple y lineal, como bolas de billar chocando en una mesa. El sistema es mucho más complejo. El cerebro humano es un sistema de tal complejidad que su comportamiento es emergente, es decir, sus propiedades no pueden predecirse plenamente solo entendiendo sus partes individuales. Sin embargo, la complejidad y la imprevisibilidad no son lo mismo que la libertad. El clima es un sistema complejo e impredecible, pero nadie dice que un huracán su camino. Del mismo modo, nuestros pensamientos y acciones surgen de una red causal tan intrincada que no podemos rastrearla, pero esto no nos concede una exención mágica de las leyes de causa y efecto que rigen todo lo demás en el universo. La verdad es que no somos los motores primarios de nuestra vida mental. Somos, en un sentido muy real, testigos de un proceso. Experimentamos el resultado final de un enorme cálculo inconsciente. La sensación de autoría, ese yo que decide, es una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo después de los hechos, para dar sentido a su propio funcionamiento. Es una interfaz de usuario que simplifica una realidad imposible de abarcar. Reconocer esto no disminuye la riqueza de la vida, pero sí exige una mirada más honesta y valiente a quiénes y qué somos realmente. La ilusión de control es cómoda, pero la verdad, por dura que sea, es al final más útil. El cerebro no es un órgano estático, una pieza fija de hardware biológico. Es una red viva y dinámica, una propiedad que conocemos como neuroplasticidad. Cada experiencia, cada pensamiento, cada acción que realizas altera físicamente su estructura. Cuando aprendes una nueva habilidad, como tocar un acorde de guitarra, no solo memorizas información. Literalmente estás forjando y fortaleciendo nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. La frase, las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas, es una simplificación, pero capta el principio fundamental. La repetición va tallando caminos en tu paisaje neuronal, haciendo que las señales eléctricas puedan viajar más fácilmente por esas rutas en el futuro. Esto es la base fisiológica del aprendizaje, la memoria y la adquisición de habilidades. Esta plasticidad es un arma de doble filo. Es el mecanismo que permite crecer, cambiar y adaptarse. Es por lo que una persona puede recuperar funciones tras una lesión cerebral, aprender un idioma en la adultez o superar un miedo profundo. Sin embargo, el mismo proceso que construye habilidades productivas, también construye hábitos destructivos. Cada vez que respondes al estrés con un cigarrillo, o procrastinas abriendo las redes sociales, refuerzas un circuito neuronal específico. En efecto,
Practicas ese comportamiento, haciéndolo más automático y probable la próxima vez que te enfrentes a un disparador similar. El camino se convierte en un surco bien marcado, la ruta de menor resistencia para tu energía mental. Con el tiempo, esos surcos se transforman en trincheras. El cerebro, un órgano que evolucionó para ahorrar energía, tiende a recurrir a estos caminos automatizados. Por eso los hábitos son tan difíciles de romper. No luchas contra un deseo momentáneo, luchas contra una estructura física profundamente arraigada en tu propio cerebro. Tu intención consciente de comer más sano o ser más paciente es un susurro eléctrico fugaz que compite con una autopista de conexiones neuronales ya establecidas. El cerebro se convierte así en una prisión plástica de su propia creación. Su capacidad de cambio es justo lo que le encierra en patrones rígidos de pensamiento y comportamiento, muchas veces en contra de nuestro propio juicio y nuestros intereses a largo plazo. Comprender esta arquitectura es el primer paso para recuperar algo de control. No se trata de invocar un mítico libre albedrío para anular la máquina, sino de entender la mecánica de la máquina. Si los hábitos se forman por repetición, pueden debilitarse por desuso y reemplazarse por otros, también formados por repetición. Requiere un esfuerzo deliberado y sostenido para tallar nuevos caminos. Significa elegir conscientemente una respuesta diferente, una y otra vez, hasta que la nueva senda sea la más transitada. Es un proceso lento, difícil y profundamente físico de reconfigurar el órgano que genera nuestro sentido del yo. Hablamos de la fuerza de voluntad como si fuera una virtud moral, una especie de fuerza mágica de carácter que algunas personas poseen en mayor cantidad que otras. Pero esto, la verdad, es un marco engañoso y poco útil. Es más acertado pensar en la fuerza de voluntad, o lo que los psicólogos llaman función ejecutiva o autorregulación, como una forma de energía mental. Al igual que un músculo, es un recurso finito que puede fortalecerse con el tiempo mediante el ejercicio constante, pero que también puede agotarse por el uso excesivo a corto plazo. Cada acto de autocontrol, ya sea resistir un donut, obligarte a concentrarte en un informe aburrido, o morderte la lengua en una discusión, consume de la misma reserva limitada de energía. Este fenómeno, conocido como agotamiento del ego, ha sido demostrado en numerosos estudios. Los sujetos que deben ejercer autocontrol en una tarea, por ejemplo, resistir un plato de galletas, luego rinden peor en otra tarea diferente que también requiere autocontrol, como resolver un rompecabezas difícil. Su músculo mental está fatigado. Esto explica por qué, tras un día largo y estresante tomando decisiones difíciles en el trabajo, es mucho más probable que cedas a la tentación por la noche. Tu capacidad de resistencia se ha agotado. La procrastinación no es simplemente pereza. A menudo es síntoma de esta fatiga cognitiva, un estado en el que el esfuerzo inmediato de comenzar una tarea parece mayor que la energía mental disponible. Ver la fuerza de voluntad como un músculo cambia por completo la estrategia para mejorar. No irías al gimnasio a intentar levantar el peso más pesado el primer día. Te lesionarías. De la misma manera, tratar de cambiar toda tu vida de golpe, dejar de fumar, empezar una dieta y comenzar una rutina de ejercicio al mismo tiempo, es una receta para el fracaso. Estás exigiendo demasiado a un músculo débil. La clave es la sobrecarga progresiva. Empiezas con pequeños actos manejables de autocontrol. Comprométete a meditar 2 minutos, no 30. Decide saltarte un solo tentempié poco saludable, no morirte de hambre. Cada pequeña victoria es como una repetición en un entrenamiento, fortaleciendo los circuitos neuronales de la autorregulación. Este modelo también resalta la importancia de gestionar tu energía. Reconocer que tu fuerza de voluntad es limitada significa que debes ser estratégico en cómo la empleas. Significa estructurar tu entorno para reducir las tentaciones, de modo que no tengas que gastar energía resistiéndolas. Es más fácil no comer las galletas si no están en tu casa. Significa abordar tus tareas más importantes y exigentes por la mañana, cuando tus reservas mentales están al máximo. Esto cambia el enfoque de un fallo moral, no tengo fuerza de voluntad, a una gestión estratégica, mis recursos cognitivos están ahora agotados. Es una manera más compasiva y, en última instancia, más eficaz de afrontar el reto del cambio intencional.
En el flujo incesante de la conciencia, casi siempre estamos enredados con nuestros pensamientos y sentimientos. No solo tenemos un pensamiento, ese pensamiento. No solo sentimos ira, la ira. Esta fusión con nuestros estados mentales es la condición humana por defecto. Es lo que nos mantiene atrapados en bucles de preocupación, ansiedad y reactividad. La autoobservación, a menudo llamada mindfulness o metacognición, es la práctica de dar un paso atrás respecto a ese flujo. Es el cultivo de un testigo imparcial dentro de la mente, una parte de tu conciencia capaz de observar pensamientos, emociones y sensaciones corporales tal como surgen y desaparecen, sin dejarse arrastrar por ellos. Esto no es lo mismo que el crítico interno, esa voz que juzga y reprende constantemente. El crítico es parte del ruido. El observador es el silencio que permite escuchar el ruido tal como es. Juzgar un pensamiento, ¿por qué tengo otra vez esta idea tan absurda?, solo añade otra capa de actividad mental y carga emocional, reforzando justo el circuito neuronal del que quieres escapar. La observación sin juicio, por el contrario, crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Notas el impulso de mirar el móvil. Notas la irritación subiendo por el pecho. Simplemente lo notas, como quien observa una nube cruzando el cielo. Este acto de observación pura tiene un efecto neurológico profundo. Al no reaccionar de inmediato ni identificarte con un pensamiento o impulso, dejas de completar el circuito habitual. No le das la energía de tu atención y reacción. Este es el primer paso para debilitar el vínculo de disparar juntos, conectar juntos. Estás introduciendo una pausa, un instante de elección donde antes no existía. En ese momento, puede empezar a formarse un nuevo camino. Es el equivalente mental de detenerte antes de recorrer la trinchera ya excavada y considerar, por primera vez, dar un paso sobre la hierba virgen que hay al lado. Cultivar este observador es una habilidad, y como cualquier habilidad, requiere práctica. Este es el trabajo fundamental de la mayoría de las prácticas de meditación. No se trata de vaciar la mente, lo cual es imposible, sino de cambiar la relación con el contenido de la mente. Aprendes a sentarte y observar el caos sin convertirte en el caos. A través de la práctica sostenida, esta capacidad de observación puede pasar de ser un ejercicio formal a un estado continuo del ser. Te permite captar las reacciones automáticas justo cuando comienzan a formarse, dándote ese instante crítico necesario para elegir una acción más consciente y deliberada. Es la herramienta que te permite empezar a esculpir activamente tu propio cerebro plástico. Nuestra vida interior, bueno, no es precisamente una democracia de fuerzas psíquicas, más bien, es una jerarquía de energía. En la base de esta pirámide se encuentra la energía biológica, cruda y sin diferenciar. Es la energía del cuerpo, el horno de los procesos metabólicos, los instintos y los impulsos primarios. Hablamos de la energía del hambre, el miedo y el impulso sexual. En su forma más pura, esta energía es caótica y automática, y nos empuja hacia la gratificación inmediata o la evasión del dolor. Es la energía que alimenta nuestros hábitos y reacciones más arraigados. En gran medida, actúa por debajo del umbral de la consciencia, como una corriente poderosa que nos arrastra sin nuestro consentimiento, o incluso sin que nos demos cuenta. Sin embargo, esta energía bruta puede transformarse. A través de un trabajo interno específico, puede refinarse en formas superiores. El primer nivel de transformación es la energía de la atención. La atención no es un concepto abstracto, es un flujo dirigido de recursos cognitivos. Es el proceso de tomar esa energía difusa y caótica de los centros inferiores y enfocarla en un haz coherente. Cuando te concentras en un problema, estás realizando precisamente esta transformación alquímica. Canalizas la fuerza bruta de tu sistema nervioso hacia los circuitos neuronales que se requieren para el pensamiento de orden superior. Este acto de dirigir la atención es, en realidad, la principal palanca que tenemos para influir en nuestro propio estado mental. La forma más elevada de esta energía transformada es la acción consciente. Y esto, por cierto, no es lo mismo que una simple reacción. Una reacción
es una respuesta casi instantánea de los centros automáticos más bajos. Una acción consciente, en cambio, es aquella que va precedida de atención enfocada e intención deliberada. Implica llevar la conciencia al impulso inicial, sostenerlo bajo la luz de la observación, y después, elegir una respuesta alineada con valores superiores o metas a largo plazo. Este proceso requiere un gasto significativo de energía refinada. De hecho, es metabólicamente costoso anular las vías automáticas y eficientes del cerebro y activar el procesamiento más lento y deliberado de la corteza prefrontal. Esta jerarquía energética explica por qué, tantas veces, estamos a merced de nuestros peores impulsos. Mantener la conciencia y la acción deliberada es, en serio, un trabajo difícil. Energéticamente hablando, es mucho más fácil quedarse en los niveles inferiores, dejarse llevar por el hábito y el impulso. El camino de menor resistencia siempre nos lleva cuesta abajo, de vuelta a la automaticidad. Por eso, cualquier cambio significativo requiere un esfuerzo consciente y continuo para gestionar y dirigir esta energía interna. Es un proceso de reunir las fuerzas dispersas del yo y dirigirlas hacia arriba, transformando el poder reactivo y bruto de la máquina biológica en el poder enfocado e intencional de un ser humano consciente. La distinción entre una reacción y una acción es fundamental para comprender los límites y el potencial de la agencia humana. Una reacción es una consecuencia directa de un desencadenante, mediada por vías neuronales automáticas y muy establecidas. Alguien te corta el paso en el tráfico, y una oleada de ira y adrenalina inunda tu sistema. El insulto es el estímulo, la ira es la reacción. Hay poco o ningún espacio entre ambos eventos. El proceso es rápido, eficiente, y en gran medida, inconsciente. Es el cerebro operando en su modo automático por defecto, ahorrando energía, ejecutando un guión preprogramado que ha sido reforzado a lo largo de incontables repeticiones en tu historia personal y en la evolución de la especie. Una acción, en cambio, es una respuesta elegida. Es lo que se vuelve posible cuando insertas un momento de consciencia entre el estímulo y la respuesta. Siguiendo con el ejemplo del tráfico, alguien te corta el paso, sientes el destello inicial de ira. La reacción biológica sigue ahí, no puedes simplemente desear que desaparezca. Sin embargo, has cultivado al observador interno. Notas el calor en el pecho, la tensión en la mandíbula. Observas esta tormenta interna sin identificarte con ella. Esta observación crea una pausa. En esa pausa, tienes acceso al procesamiento más lento y deliberado de tu corteza prefrontal. Puedes considerar las consecuencias de tocar el claxon y gritar. Puedes recordar tu objetivo de ser una persona más calmada. En este espacio, reside la posibilidad de cambio. No es un espacio de libertad absoluta, sino de libertad relativa. Sigues estando limitado por las opciones que tu cerebro puede generar, que dependen de tu aprendizaje pasado y de tu estado actual. Pero has pasado de una vía única y determinista a una vía secundaria con varios desvíos posibles. Puedes elegir respirar hondo en lugar de tocar el claxon. Puedes elegir dejarlo pasar. Esta elección no nace de una misteriosa voluntad libre, sino de la habilidad cultivada de la metacognición y del compromiso deliberado de las funciones ejecutivas de tu cerebro. Es una acción, no una reacción. Romper las cadenas de la automaticidad es un proceso de transformar reacciones en acciones, contexto a contexto. Primero, tienes que identificar los guiones automáticos que ejecutas. A través de la autoobservación, empiezas a ver los patrones, los desencadenantes específicos que llevan a la ansiedad, las situaciones que provocan ira, las señales que inician la procrastinación. Una vez que ves el patrón, puedes interrumpirlo. El objetivo no es eliminar la reacción biológica inicial, sino desvincularla de la respuesta conductual habitual. Al practicar esta interrupción de manera constante, debilitas la antigua vía reactiva y empiezas a construir una nueva, más consciente. Estás reescribiendo tu propia programación, paso a paso. Si rastreamos cualquiera de nuestras decisiones hacia atrás, inevitablemente nos encontramos en un laberinto de causalidad sin un punto de partida claro. Elegiste tu carrera. ¿Por qué? Quizás porque te inspiró un mentor.
Pero, ¿por qué resonaron sus palabras contigo y no con otra persona? Se debió a tu temperamento y valores específicos. ¿Y de dónde vienen esos? Fueron moldeados por tu crianza, tu cultura y tu composición genética única. ¿Y eso? De tus padres. Y de los padres de tus padres. Puedes seguir esta cadena de causa y efecto a través de generaciones, a través de la evolución de nuestra especie, hasta las condiciones iniciales del universo. En ningún punto de esta regresión infinita encontrarás un momento mágico en el que tu yo interviene y toma una decisión libre de toda influencia previa. La propia idea de tal yo, un motor inmóvil que flota independiente de la cadena causal, carece de sentido. Tus pensamientos, creencias y deseos son producto de una historia que no escribiste. No elegiste a tus padres, tu ADN, ni el siglo en el que naciste. No elegiste la estructura fundamental de tu cerebro. Creer que eres la fuente última de tu próximo pensamiento es ignorar la realidad de que los pensamientos simplemente emergen en la consciencia, con orígenes ocultos a la vista. Piensa en el próximo pensamiento que aparecerá en tu mente. Intenta predecirlo. No puedes. Simplemente aparecerá, entregado por una maquinaria compleja a la que no tienes acceso directo. Este sencillo experimento revela la ilusión. Si no puedes controlar ni siquiera predecir tu próximo pensamiento, ¿en qué sentido significativo eres libre para elegirlo? Eres el espacio en el que aparece el pensamiento, no el creador del pensamiento. La sensación de intención, ese estoy a punto de decidir, no es más que otro pensamiento que aparece, otro efecto de causas previas e inconscientes. Somos testigos de una cascada neurológica, no sus directores. Esto no significa que no se tomen decisiones. Se toman. El cerebro humano es una máquina de tomar decisiones. Pero las decisiones las toma el sistema en su conjunto, en función de su estructura, su historia y sus entradas actuales. El yo consciente, el yo con el que nos identificamos, no es el director ejecutivo en la oficina de la esquina, tomando la decisión final. Es más bien el portavoz, que observa la decisión ya tomada y luego elabora una declaración pública, una narrativa coherente, explicando por qué nosotros tomamos esa decisión. Esta narrativa es la historia del libre albedrío y es muy convincente, pero es una historia que nos contamos a nosotros mismos a posteriori. La mente consciente es como la punta de un iceberg. Es la pequeña fracción de nuestro procesamiento mental, de la que somos conscientes en cada momento. Bajo la superficie se encuentra la vasta y oscura extensión del inconsciente. Este reino contiene no solo recuerdos reprimidos y complejos freudianos, sino el trabajo computacional, mundano y masivo, que hace posible nuestra experiencia. Es donde el cerebro procesa los estímulos sensoriales, regula las funciones corporales, interpreta las señales sociales y recupera recuerdos. Es la fuente de nuestras intuiciones, nuestros destellos creativos, nuestros antojos repentinos y nuestros estados de ánimo inexplicables. Estas fuerzas inconscientes son los titiriteros ocultos de nuestra vida. Cada pensamiento consciente es precedido por un torbellino de actividad neuronal inconsciente. Experimentos con EEG y fMRI han demostrado que se puede detectar actividad cerebral que predice la decisión de una persona hasta 10 segundos antes de que la persona sea consciente de haberla tomado. El cerebro ya ha tomado la decisión. La experiencia consciente de decidir es una de las últimas cosas que ocurre en la secuencia. Tu sensación de voluntad es un indicador rezagado, no una fuerza causal. La marioneta cree que baila, sin saber que los hilos se mueven desde la oscuridad bajo el escenario. Estas fuerzas inconscientes no son aleatorias. Son el resultado de toda tu historia, codificada en la estructura física de tu cerebro. Tus predisposiciones genéticas ponen los cimientos. Tus experiencias infantiles vierten el cemento. Cada libro que has leído, cada conversación que has tenido, cada herida que has sufrido y cada comida que has comido contribuye a la arquitectura. La estructura resultante dicta los patrones de tu procesamiento inconsciente. Determina qué estímulos notarás, qué recuerdos emergerán y qué respuestas emocionales se activarán. No eres una pizarra en blanco,
y el artista que dibuja sobre ti trabaja desde antes de tu nacimiento. Por eso el autoconocimiento es una tarea tan difícil y a menudo dolorosa. Requiere intentar arrojar luz sobre ese abismo inconsciente. Significa prestar atención a tus sueños, tus lapsus, tus corazonadas y tus reacciones irracionales. Estos son las pistas, las señales tenues de la vasta maquinaria que opera en lo profundo. Observando estos fenómenos sin juicio, podemos empezar a cartografiar el territorio de nuestra propia mente inconsciente. Puede que nunca tengamos control directo sobre estas fuerzas, pero al comprender sus patrones y su poder, podemos aprender a navegar su influencia con mayor sabiduría, en vez de ser arrastrados sin remedio por sus corrientes ocultas. Hemos seguido la cadena causal hacia atrás en el tiempo. Hemos explorado la arquitectura del cerebro y la naturaleza finita de nuestra fuerza de voluntad. Hemos visto cómo las fuerzas inconscientes moldean nuestra experiencia consciente. La conclusión parece ineludible. La noción convencional de libre albedrío, la idea de un yo autor que existe independientemente de la red causal, es una ilusión poderosa y persistente. Nuestras elecciones no son incausadas. Son los resultados determinados, aunque complejos e impredecibles, de un sistema biológico. Esta realización puede resultar desestabilizadora. Parece despojarnos de nuestra dignidad, nuestra responsabilidad y nuestra propia humanidad. Pero, ¿realmente es así? La ausencia de libre albedrío no significa que nuestras decisiones no importen. Las decisiones que tomas, independientemente de su origen último, son las causas de efectos futuros. Tus acciones tienen consecuencias para ti y para los demás. El hecho de que tu comportamiento esté determinado no lo hace insignificante. De hecho, podría decirse que lo hace aún más significativo. No son los actos caprichosos de un yo fantasma, sino la expresión legítima de quién eres en el nivel más profundo. Tu vida es el despliegue de un proceso causal, y el carácter de ese proceso es lo que te define. Esta perspectiva puede fomentar un sentido más profundo de compasión. Si reconocemos que las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, son el producto de causas que no eligieron, resulta mucho más difícil sostener sentimientos de odio y culpa. Un criminal, desde este punto de vista, no es un agente malvado que eligió libremente ser malévolo, sino el resultado desafortunado de malos genes, un mal entorno, malas ideas y un cerebro dañado. Esto no significa que no debamos tener un sistema de justicia o proteger a la sociedad de personas peligrosas. Pero sí significa que la retribución como objetivo moral carece de sentido. Podemos pasar de una lógica de la culpa a una lógica de la resolución de problemas y la prevención. Así que nos queda una paradoja. Somos máquinas biológicas complejas, moldeadas por fuerzas que escapan a nuestro control último, y sin embargo, también somos el lugar de la consciencia, capaces de reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Estamos determinados, pero somos responsables de crear un futuro mejor. La ilusión del libre albedrío puede ser un mito, una historia que nuestro cerebro nos cuenta, pero la capacidad de conciencia, de autoobservación, de compasión y de esfuerzo deliberado por trazar nuevas rutas neuronales, es real. La pregunta entonces no es si somos libres. La cuestión más profunda y urgente es esta: si no somos los autores de nuestros pensamientos, sino simplemente el espacio en el que aparecen. ¿Qué significa realmente ser humano?